Bueno, pues estamos aquí la unidad 4, en el punto 4, Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Ya hemos comentado en el punto anterior que el desencadenante de la guerra es la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi en septiembre de 1939. El Reino Unido y Francia le dieron 2 días a Alemania para retirarse. Hitler decidió no retirarse de Polonia y por tanto le declararon la guerra. Aparte de ello, va a ser un enfrentamiento de 2 sistemas políticos diferentes. Por un lado, tenemos en general, vamos a decir, sistemas políticos dictatoriales y en el otro lado tendremos sistemas democráticos parlamentarios en general, porque veremos que los bandos hay muchísimos países y muy diferentes. Los bandos los tenemos aquí, las potencias del eje. Los países más importantes serán Italia, Alemania y Japón. Y en cambio los aliados serán Francia, Reino Unido, Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Pero como ya hemos dicho, cada bando tiene otros países aliados que participarán en mayor o menor medida en la Segunda Guerra Mundial. Características, pues será más mundial, más globalizada que la guerra anterior. Se desencadenará en Europa, África, Asia, en los océanos Atlántico Norte y Pacífico. Una de las claves será la utilización de la aviación para bombardear objetivos civiles, sobre todo ciudades, pero buscan infraestructuras, romper infraestructuras. Además, la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por el fenómeno llamado el Holocausto, que se define como una persecución y asesinato sistemático burocráticamente organizado donde el gobierno nazi y sus colaboradores, sus aliados, realizarán, por una parte, un ataque contra la población judía de Europa en general, sobre todo de Alemania, donde 6 millones de judíos se asesinarán y se perseguirán, pero además habrá otros grupos que son individuos que se encuentran fuera de esta raza germánica aria y el tipo de vida de los nazis y de que le gusta a Hitler, que serán pues gitanos, comunistas, socialistas, homosexuales, discapacitados, etc. Construirán campos de concentración por toda Europa y también fuera de Europa, y pues los utilizarán como cárceles o como campos de trabajo forzados, etc. ¿Vale? Entonces, va a ser un ataque a la población civil. Vemos aquí algunas imágenes y vemos también un mapa de Europa. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, vemos aquí un eje cronológico, el inicio en 1939, el final en 1945. Vemos que se divide en 2 partes, sobre todo, desde 1939 a 1942 es el predominio de las potencias del eje, que van ganando la guerra, y a partir de 1942 a 1945 predominio de los aliados. Ya veremos qué sucede a partir de 1941 y el 42 para que cambie un poco la suerte de estos países. Si os fijáis, qué fechas ponen en este eje cronológico, los comentamos. El predominio del eje, os comento, en el frente oeste, tanto Noruega, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica son ocupados por las potencias del eje, incluso una parte de Francia, incluida París, la capital. El sur de Francia es en la que se mantiene con los aliados, ¿vale? En donde, se llamará Vichy. En el sur y en el este, Bulgaria, Grecia, Yugoslavia y los estados bálticos también serán ocupados. En Asia y en África también habrá ocupaciones. Y veremos que hay una especie de movimiento en estas zonas ocupadas
que la población empieza a organizarse un poco en guerrillas para ir en contra de esta ocupación. Su arma, vamos a decir, va a ser el sabotaje, el espionaje, la desinformación, hacer que, bueno, si por ejemplo un piloto de avión tiene un accidente y cae en esa zona, no informar a los dirigentes, etcétera. Se van a organizar en plan guerrilla. Y bueno, vemos aquí marcado en 1940 la batalla de Inglaterra. La batalla de Inglaterra, Gran Bretaña va a ser el único país de estos aliados y en esta zona de Europa que no va a ser conquistada por los nazis. Claro, es una isla, por tanto tiene su dificultad para que le conquisten. Pero bueno, sí que va a haber esta batalla que se va a realizar sobre el cielo británico y sobre el Canal de la Mancha, canal que se encuentra entre Francia e Inglaterra, y en la batalla va a ser entre julio y octubre de 1940. El objetivo de Alemania es destruir la Real Fuerza Aérea Británica para que ellos fueran superiores en ese aspecto aéreo y poder invadir Gran Bretaña, cosa que no van a poder. Sí que bombardean Londres, por ejemplo, varias veces. Ya habréis escuchado las historias que la gente se metía en los túneles del metro para que las bombas pues, no les pudieran coger. Bueno, la segunda fase empieza en 1942 hasta el final, pero bueno, nosotros vamos a empezar a comentar antes en esta segunda fase en 1941. En esta segunda fase, vamos a decir, el predominio de los aliados es ¿por qué? Claro, porque entran en la guerra dos pesos pesados, vamos a decir, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. ¿Vale? Por eso van a empezar a subir los aliados como la espuma. Entonces, Alemania invade la Unión Soviética en junio de 1941, rompiendo el pacto de no agresión que habían firmado 9 días antes del comienzo de la guerra. Tiene este nombre, atención, Pacto Ribbentrop-Molotov. Esta agresión le motiva a Stalin, que es, vamos a decir, el dirigente, el dictador comunista a cargo de la Unión Soviética, a entrar en la Segunda Guerra Mundial como aliado en contra del fascismo. ¿Vale? Entra con los aliados. También en 1941, en diciembre, esto ya lo conoceréis, Japón bombardea Pearl Harbor, base naval americana en el Pacífico. ¿Nos suena, verdad? De la película, de esta batalla famosísima. Y bueno, pues eso da pie a la entrada de los Estados Unidos a la guerra. Así que bueno, desde 1942 los aliados tomaron la iniciativa y poco a poco empezarán a ganar la guerra y pues, se anuncia la derrota de alemanes y japoneses. Bueno, tenemos como batalla importante el desembarco de Normandía, ¿vale? En Francia, donde supuso la entrada masiva de los aliados para poder liberar la Europa de los nazis. Y bueno, he comentado, pero la batalla de Stalingrado también la Unión Soviética evidentemente la gana. Entonces, finalmente los soviéticos inician una ofensiva después de haber ganado esta batalla que les llevará a las puertas de Alemania y a Berlín. Y por otra parte, los aliados desde Normandía empezarán a liberar toda Europa de la ocupación nazi y llegarán hasta París. ¿Vale? Entonces, bueno, ya el 30 de abril de 1945, los rusos se acercan tanto a Berlín que Hitler se suicida en su búnker, o eso se dice, ¿no? Y Alemania e Italia se rinden. Pero, aunque la guerra haya terminado en Europa, no sucede así en
según qué parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el Pacífico, Japón se resiste. Los japoneses hasta el final, kamikazes, ¿no? Que o todo o nada. Entonces, bueno, en contra de eso, Estados Unidos toma una decisión muy, bueno, que cambiará quizá un poco el orden mundial o la idea mundial de las guerras en aquel momento, por lo menos, y emplea la bomba atómica que destruye las ciudades de Hiroshima el 6 de agosto y de Nagasaki 3 días después. Y así se consigue la rendición de Japón. Entonces, bueno, las consecuencias fueron muy fuertes. Vamos a decir, la paz, bueno, Alemania se rinde en mayo del 45 y Japón en agosto del 45 y habrá diferentes conferencias de paz, muchísimas, pero las más importantes van a ser Potsdam y Yalta. Las consecuencias, pues un destrozo total, muertes muchísimas, muchos civiles, también 50 millones de muertos, 35 millones de heridos, 35 millones de desplazados. Europa se queda arrasada completamente económicamente y, bueno, digamos que dará paso a esa orden mundial que lo hemos visto más cercano estos últimos años. Es decir, Europa ya no va a ser el que rige el orden mundial, ya que con el destrozo económico de infraestructura, etcétera, necesitará ayuda económica de los Estados Unidos y Estados Unidos se quedará como el líder mundial de esta parte occidentalizada, occidental del mundo, ¿vale? Entonces, del bloque capitalista, pero recordemos que justamente después de la Segunda Guerra Mundial empezará ese sistema bipolar o ese sistema de bloques que se dará durante esta etapa que se llamará la Guerra Fría. Además, hemos comentado que con el uso de la bomba atómica y todo el holocausto y todas estas cosas infrahumanas que se verán durante la Segunda Guerra Mundial, justo pues a partir de 1945 nacerá la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de buscar la paz, con el Tratado de San Francisco, etcétera. También veremos, bueno, que se da el proceso de descolonización. Europa no puede mantener ese imperio colonial que había realizado a finales del siglo XIX y pues, les dan la independencia así en diferentes fases de los años 30, 40, 50, algunos 60 y bueno, algunos hasta en los años 90 todavía estarán, pero bueno, sí que no se hace de ninguna manera ordenada y bueno, pues luego tiene sus repercusiones también. Y también hay que decir que cambia tanto el mapa de Europa y bueno, veremos también las influencias dentro de Europa. ¿Vale? Pues esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.